Vamos a continuar con la parte netamente evaluativa, la parte que hemos visto el día de ayer con módulos, que es la parte de la evaluación del síndrome musculares y articulares del nivel de dolor a nivel de la columna cervical y la columna dorsal. Como les mencionaba el día de ayer, la característica de la columna cervical tenemos que determinarlo con dos tipos de complejos, ¿no? Un complejo cervical superior que netamente está basado en las vértebras C1 y C2, que es el atlas y el axis, que automáticamente el paciente, acá tenemos a un paciente, que va a permitirme evaluar un poco la característica de sus contracturas musculares que puede tener según la anatomía que voy a evaluar y según la característica de la alineación netamente de esa columna cervical. Si vemos aquí, el paciente me va a presentar ciertas dolencias a la palpación. Estoy evaluando, no una evaluación objetiva. Estoy evaluando la parte cervical del complejo superior, ¿sí? Vamos a entrar a la parte occipital. Acá el paciente de repente me va a ir diciendo, ¿siente un poco de dolor, molestia? Aquí, perfecto. Lado derecho, lado izquierdo, a la palpación, vemos que a nivel de C3 y C4, ahí está, el mismo paciente está refiriendo cierta incomodidad, ¿sí? Sí. Ah, perfecto. Estamos viendo la parte occipital, la parte netamente de los suboccipitales, ¿sí? Ah, es el joven acá, José está un poco adolorido, contracturado. Entonces, estamos viendo un mecanismo de presión en el complejo cervical inferior ya. Si vemos aquí, esta protuberancia, esta apófisis espinosa, netamente me resalta que es la apófisis espinosa de C7. Manejamos, esta es la vértebra cervical C7, es la que más prominente que vemos aquí. Si tenemos un punto de enfoque, y voy a hacer una pequeña manipulación acá, de repente José también me va a indicar si hay dolor. ¿Molesta? Bien, entonces ahí estamos estables, su columna cervical. Bien. Pero aquí, si voy subiendo, C7, C5, C6, C4, C3, aquí José tiene un pequeño dolor, entonces este complejo cervical inferior hay un dolor, hay una inestabilidad a nivel de cervical. Entonces vamos a ir proliferando, vamos a ir viendo, evaluando. Vamos a ver. Eso es. Voy a evaluar trapecio también. El trapecio, fibras superiores, ¿sí? Me avisa José si hay dolor. Aquí hay un dolor miofacial, hay un punto gatillo. Como vimos en la teoría de ayer, el trapecio, fibras superiores, abarca de la protuberancia occipital, parte del acromio, llega a la parte de la correa bicipital y podemos aquí manejar. Aquí hay un punto gatillo miofacial, que de repente José puede tener un dolor irradiado hacia la cabeza, hacia el vértex, o de repente hacia la altura del occipital. Ese es el lado derecho. Vamos a ver el trapecio izquierdo. Aquí también José presenta. Miren la palpación del dolor. Este punto miofacial está irradiando. O sea, ¿hay algún tipo de dolor solamente ahí en ese punto o se está irradiando los brazos, a la parte del cuello o solamente ese punto? Solo ese punto. Miren, entonces tengo un trigger point, un punto gatillo. Y bien móvil, miren. Si palpamos acá, miren, eso es. Ahí está. Ahí está, José. La que tolera un poco, pero ahí estamos. Ojo, estamos evaluando. La evaluación significa que también tenemos que producir cierto dolor para que el paciente manifieste la sintomatología, ¿sí? Bien, José. Entonces, este es el trapecio de fibras superiores. El trapecio de fibras inferiores. Vamos por acá. Ahí. ¿Dolor, José? Sí. Bien, otro punto gatillo, referido, ¿sí? Otro punto gatillo, muy bien. Ojo, estamos en plena evaluación. Este paciente sí nos ha tocado excelente, justo para la práctica. Bien, perfecto. Otro punto de dolor, trapecio, fibras medias, ¿sí? Acordémonos que el trapecio es un músculo superficial. Estamos en las fibras medias. Vamos un poco a las fibras inferiores. Vemos. Aquí está, otro punto de gatillo miofacial. Muy bien, José, perfecto. Entonces, estamos evaluando que el músculo trapecio en José está bien contracturado. Punto de gatillo miofacial, ¿sí? Ojo, no me estoy todavía concentrando en la parte netamente de la curvatura fisiológica de la columna vertebral. Si vemos a simple vista, yo toco las apófisis espinosas, José tiene una pequeña escoliosis.
¿no? Ya estamos manejando ya otro tipo de criterio evaluativo, así simplemente a la palpación, porque estamos palpando las ampollas espinosas. Pero esta contractura está llevando más el dolor a esta zona, miren. Ahí está. No se puede ver, carga sus pesas, lo que usen, pero tiene mala postura. Muy mala postura. Miren la escápula. Esta escápula está más sobresalida que la otra. ¿Sí? Miren, a pesar que él se puede acomodar, pero miren, hay una característica. Voy a palpar la escápula. Aquí está. ¿Ven? Miren su escápula. Eso es. Miren. Ahí. Sobresale bien, José. Acá también. Miren, pero acá lo tiene menos movimiento. Esta tiene una disquinesia. Significa que no hay una buena estabilidad en la cintura escapular de José. Y eso produce el dolor. Miren, ahí está. Ahí está. Perfecto. Esa es una de las características que estamos viendo en el complejo cervical superior e inferior y la parte dorsal en relación a las escápulas. ¿Sí? Ahora, vamos a pedir a José que se ponga boca arriba, por favor. Bien, entonces, la característica de los movimientos cervicales de cabeza y cuello, ojo, tenemos que acordarnos, cabeza y cuello. Cabeza, ¿sí? Cabeza, el movimiento es aquí. Cabeza, flexión, extensión, vamos a hacer la inclinación, perfecto, inclinación, muy bien, y las rotaciones. Pero miren la limitación de José, rotación está perfecto. A la inclinación, miren lo que pasa, José, ¡ay! Miren, no le estamos torturando, José, simplemente estamos evaluando, pero miren la limitación del trapecio, que justamente hemos encontrado los puntos gatillos miofaciales. ¿Ven? Miren, ese movimiento está limitado y hay cierto dolor ahí, ¿sí? Perfecto. Esa es una de las características de la cabeza, pero del cuello, miren el movimiento, vamos a ver, tranquilo, José, relájate, deja caer la cabeza al sobrehumano. Ahí, ¿ven? Movimiento, vamos para acá, y miren el movimiento. Eso es. Entonces, hay una característica. Si tiene buena flexibilidad, pero a los movimientos de cabeza netamente no. Estos son movimientos de cabeza y cuello. ¿Sí? Miren, cabeza y cuello. Ahí está. No se va a romper nada, chicos, no tengan miedo al evaluarlo. Esta es una evaluación que tienen que hacer a todos los pacientes. Obviamente acá estamos haciendo acá un poquito más minuciosos, un poco más de tiempo, pero esto en realidad se debe hacer el paciente en no más de 3 minutos, ¿sí? Porque obviamente si tú produces más dolor de lo que tiene el paciente, la sintomatología puede agravarse, pero acá estamos haciendo el fin de didáctico para que el paciente lo sienta, ¿sí? Muy bien, José. Ahora, vas a sentir si hay alguna presión cuando hago esto. Ahí estamos. Bien. ¿Me avisas, José, si hay dolor? Correcto. ¿Molesta? Perfecto. Miren el movimiento y ahora vamos a palpar los músculos que le palpan. Ajá. Ahí estamos. Ojo, el simple hecho que el paciente manifieste una sensación ya dolorosa, estamos buscando los puntos gatillos. Aquí el paciente no tiene dolor al movimiento, sino a la palpación, porque hay musculatura que está contracturada. Entonces, esos puntos miofaciales, ahí está, quizás al paciente le va a doler más por la actividad musculoesquelética, que es muy diferente al movimiento. Miren, él no manifiesta dolor, y eso que estoy manejando bastante en el rango articular. Miren, él está normal, pero al movimiento del estiramiento que hago, la movilización pasiva y un poco ya la palpación de la musculatura que está contracturada, ya él lo manifiesta. Y miren el complejo cervical superior, ahí está. Acaba uno, hay un recorrido aquí, ahí está. Eso es. Ahí a la palpación, esos puntos batidos están bien, ahí está. Perfecto. Vamos a pedir a José ahora que levante los dos brazos, arriba, vamos, arriba, arriba, ahí. ¿Hay dolor? Perfecto. Miren al movimiento, no hay dolor. Estamos trabajando un poco la parte escapular. Vamos, atrás, José. Eso es. Abajo. Bien. Tú solo, vamos, arriba. Y ahí dice si hay dolor. Eso es. ¿Molesta cuando jalo el cuello? Perfecto. Abajo. Bien, relaja. Al movimiento vemos que no hay dolor, pero a la palpación, que yo le voy a hacer ahora, me avisas. ¿Hay dolor? Ahí está, ahí está. ¿Ven? Músculo trapecio, exactamente. Vamos a ver el otro lado, bilateral. Aquí
aquel paciente sí me está manifestando lo que está manifestando el dolor. Entonces, es algo que tenemos que manejarlo con el tipo de corriente. Ahí está. Perfecto. Relaje. Bien, muy bien. Ahí está. Un momentito. Soltamos. Aquí vamos por acá. También hay. Ojo, ¿qué músculo más hablamos el día de ayer? Estamos acá. El ecón, que tiene sus dos vientres, tanto el vientre esternal como el vientre clavicular. Si ustedes ven acá al paciente, miren, aquí está. Este ecón, ¿ven? Está entre comillas, un poco más voluminoso. Es decir, acá el paciente está cargando mucho la cabeza con mayor tensión. No está trabajando muy bien la estabilidad trapecio, sino que el ecón está jalando. Por eso, miren, hay mucha tensión en este músculo. Y esto hace que el dolor se produzca a nivel de los trapecios también, porque la carga muscular está muy sujetada en esta parte. Vamos a ver cómo está el angular del omóplato. A ver. ¿Ven ahí, José? Ahí está. Otro músculo también que lo hablamos el día de ayer. Vamos a ver otro bilateral. Ahí también. Ahorita José, el lado derecho está más activo, la parte muscular de dolorosa. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Hay cierto grado de dolor. Bien. Muy bien. Entonces, ya hemos evaluado bien, José, esa parte muscular. Complejo cervical superior, complejo cervical inferior, la parte dorsal. Hemos visto que el trapecio con los suboccipitales, acá que José, más el lado, a ver, vamos a evaluar por aquí esta parte. Tenía un punto, acá está. Este punto específico del lado derecho está más presente que acá que el lado izquierdo. Músculos suboccipitales, oblicuos, rectos, el trapecio, fibras superiores con sus... Aquí está, hemos visto en la parte posterior el trapecio, fibras medias inferiores, y el nivel escapular que tiene una disquinesia a nivel de ese movimiento. Entonces, una vez evaluado a José, vamos a pedirle nuevamente que se ponga boca abajo y vamos a proceder a aplicar el equipo. ¿Cómo lo vamos a hacer después de la evaluación? ¿Sí? Ya hay un error de José, le vamos a explicar. Porque cada paciente tiene que ponerse de lateral para voltearse. Cuando tú haces una tensión a nivel de cuello, jalas más. ¿Cómo le vamos a hacer, por ejemplo, José? Para girar simplemente tenías que haber hecho esto. Ahí y ahí. Porque al momento del esfuerzo que has hecho, has nuevamente jalado y mira. Ahí está. Mira toda la tensión que tienes. ¿Ves? Eso. Vamos a trabajar de acá, José. Póngate lo más relajado posible. Ahora.